Buenos días, doctora. En esta oportunidad vamos a presentar el caso clínico de un paciente varón de 48 años, el cual tiene antecedentes tanto de hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años y de diabetes mellitus diagnosticada hace 2 años. Asimismo, hace 2 meses fue diagnosticado con enfermedad renal crónica. Actualmente acudió a emergencias por un edema generalizado, es decir, una sarca y una anemia progresiva que fue de medianos esfuerzos hasta el reposo actualmente. Asimismo, también tuvo una pérdida ponderal de peso de 10 kilos en el último mes. También refiere a oliguria y refiere a deposiciones con una coloración marrón, lo cual se refirió a sí mismo como sangre. Ahora, la presencia de la disnea y del edema generalizado, podemos ver que presenta un síndrome cardiorrenal. Va a presentar una hipertensión arterial de una diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica, que es una triada que va a favorecer al daño progresivo de los órganos. Con respecto a la enfermedad renal crónica, probablemente puede deberse a una hipertensiva o por la misma diabetes, y ha generado una hipervolemia persistente que se manifiesta como un edema generalizado y ascitis, pese al uso de diuréticos. Y el deterioro de la función renal también ha provocado la oliguria, alteraciones críticas y disminución de la capacidad de también la herencia progresiva se podría y por anemia, la cual también se refleja en las uñas de pelo que tiene y la palidez debido a la anemia debido a la enfermedad renal crónica. A nivel del examen físico, el paciente presenta hipertensión, más o menos 168/95. En un enfermo renal crónico, esto se debe al mecanismo de hipervolemia, el cual aumenta el volumen sistólico, por ende el gasto cardíaco y por ende la presión arterial media, Y el otro mecanismo es que estos pacientes también suelen tener calcificación a nivel vascular periférico, lo cual va a terminar aumentando la resistencia vascular periférica. Después no presentaba algún tipo de otra alteración en sus signos vitales. En el examen general, el paciente se encontraba en aparente regular estado general, aparente regular estado de nutrición y aparente regular estado de hidratación. Se encontraba lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. El signo más importante que se podía ver era lo que es el edema generalizado, o que era prácticamente ya generalizado. Presentaba edema en miembros inferiores, presentaba ascitis y también edema en miembros superiores. Ya prácticamente era una nasarca. A nivel de la piel, el paciente presentaba palidez terrosa, la palidez por la anemia y era terroso por la acumulación de eurocromos a nivel de la piel. Luego, ya siguiendo lo que el lleno capilar era normal, a nivel de los anexos, las uñas presentaba líneas transversales, son características de las uñas del Terry, de la hipoalbuminemia, que generalmente dan por cualquier cosa que te dé hipoalbuminemia. En este caso, como es una paciente diabética que tiene enfermedad renal, podríamos pensar que tal vez ya tiene un síndrome nefrótico. Luego, siguiendo al tejido celular consultante, efectivamente tiene todo esto, el edema que mencioné antes. No presentaba alteraciones a nivel del sistema osteomiarticular ni a nivel del sistema linfático. No había alteraciones en la cabeza, ni en las escleras, ni ningún otro tipo de alteración en el cuello. Yéndonos al examen físico respiratorio, a la inspección, el paciente tenía disminución de la amplexación torácica y no presentaba tirajes, no presentaba cianosis, no presentaba luteo. Significa que el paciente no está en una insuficiencia respiratoria. Yéndonos a la palpación, ahí había disminución de la amplexación torácica, había disminución de las vibraciones vocales en los 2 tercios inferiores de ambos campos pulmonares. A nivel de la percusión presentaba matidez en esta misma zona y a nivel de la auscultación presentaba disminución del murmullo vesicular en esta misma zona, a nivel de los 2 tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Esto nos sugiere un derrame pleural. Como antes hablábamos que había presencia de uñas de Terry, probablemente por capaz una hipoalbuminemia, podríamos sospechar de que ese es el mecanismo del derrame pleural, sería un trasudado. Había que hacerle una torrecocentesis y aplicar criterios del Lyme, para asegurarnos que sí es eso. Una cosa que me pareció interesante era que el paciente se le estaba dando bicarbonato cuando ya tenía criterios para diálisis, una creatinina en 13 y una urea en 255, para el cual solo requería ya diálisis, no había razón para darle bicarbonato por una situación metabólica. Entonces sería un error ahí del plan, Ahora sigue mi siguiente compañera. La presión arterial del paciente presenta el paciente una hipertensión arterial debido a la retención de sodio y de agua. Esto predispone a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y además también la uremia y la hipovolemia va a predisponer lo que es una hipertrofia ventricular izquierda y
uremia. En cuanto a lo que sería la parte cardiovascular, debido a desequilibrio de los electrolitos, y también en cuanto a la enfermedad renal crónica y sobre todo los síntomas y los signos que presenta el paciente, es posible que sí haya una complicación cardiovascular. Ok, con respecto a los planteamientos de los diagnósticos sindrómicos en este paciente, va a ser muy importante en primer lugar plantear una enfermedad renal crónica de un estadio 5. Aquí nos vamos a referir que va a tener una tasa de filtración glomerular menor a 15 y este paciente ya va a estar con un ingreso para una diálisis, ¿no? Esta complicación vamos a ver también que se va a asociar a una anemia que va a tener el paciente. Puede ser normocítica, normocrómica, pero vamos a tener que hacer ahí algo muy importante. Este paciente también tiene gastroparesia, una gastroparesia diabética, la cual va a ser muy importante realizar un tamizaje de vitamina B9 y B12 para ver si es una anemia multifactorial, la cual nos referíamos a un déficit de B9 o B12 o incluso de la eritropoyetina que se asociaría con la enfermedad renal crónica. Pero para ello vamos a necesitar ese tamizaje, ¿no? Esperando que lo más frecuente en estos pacientes sea el déficit de B9, ¿no? Que es una de las vitaminas que más rápido se carecen por una absorción baja. ¿Bien? Si hablaríamos de B12 sería un curso un poquito ya más crónico. Con respecto al paciente, algo que me sorprendió mucho es el manejo que se le dio con un diurético, con la furosemida. Este paciente tenía hipoalbuminemia, una hipoalbuminemia de alrededor de 2.8, y se le recetó la furosemida. Sin embargo, no es recomendable en estos pacientes indicar este medicamento, debido a que este paciente no va a tener una compensación ni una mejoría en los síntomas como se reflejó en la historia clínica presentada por nosotros. Lo recomendable en este caso hubiera sido indicar al paciente la albúmina para poder compensar la disminución de la presión oncótica que se está dando en este caso. Luego de esto, el paciente se puede observar que tiene edemas. Estos edemas, como se dice, ya son más generalizados. El paciente también tiene la hipoalbuminemia y estaríamos pensando en plantear un síndrome nefrótico, ¿no? Que de repente podría contribuir a la enfermedad crónica reagudizada y esta inestabilidad que originó ello. Para ello es muy importante poder tener una evaluación integral, en este caso con el paciente. Eso sería todo.